La vida no consiste en ser un ganador o un perdedor, sino en ser uno mismo y dar lo mejor. Hoy estará con nosotros la doctora Marian Rojas Estapé con un nuevo podcast. Queridos amigos, hoy os voy a hablar de un tema muy frecuente en las consultas de psicología y de psiquiatría. Me refiero a los trastornos de la personalidad. Siempre he dicho que tienen un nombre muy feo porque a nadie le gusta juntar la palabra trastorno con la palabra personalidad, pero se suelen referir a rasgos de la forma de ser de cada cual que nos hacen sufrir, que nos llevan a tener ansiedad y depresión y que muchas veces hacen sufrir a las personas que nos rodean. Todos podemos tener ciertos rasgos de personalidad, de hecho los tenemos. Lo malo es cuando esos rasgos nos bloquean, nos enferman, nos perjudican la relación con el entorno. Hoy te voy a hablar en particular de uno de ellos, el trastorno límite, pero vamos a hacer un análisis de qué son exactamente y cómo nos influyen. Los trastornos de la personalidad son un grupo de trastornos, de síntomas mentales que tienen en común el hecho de constituir unos patrones en la forma de ser que suelen ser constantes, de experiencias internas que se desvían de lo esperable o de lo saludable para que uno esté a gusto con el entorno y con uno mismo. Estos patrones de forma de ser suelen tener su comienzo en la adolescencia o en el inicio de la edad adulta. No suelen cambiar, suelen ser frecuentes, constantes y no suelen ser una racha de unos días. Con eso no tienes un trastorno de la personalidad. Suele ser algo que ya está instaurado y consolidado en cómo te comportas. Los síntomas más habituales son inadaptación, problemas para las relaciones con los demás, problemas en el trabajo, en el colegio. Estos suelen estar asociados a ansiedad o a depresión. Es lo más frecuente, aunque veremos a lo largo de estos minutos que pueden suceder con otro tipo de síntomas. La personalidad se forma a una edad temprana y se forma a través de una mezcla de lo siguiente, de los genes, lo que nos han transmitido nuestros padres, y esto se denomina temperamento, y del entorno. Incluye el ambiente, el tipo de educación, las circunstancias, cómo te van sucediendo las cosas a lo largo de la vida y cómo interactúas con las personas, con tus amigos, con tu familia, con tus hermanos y el impacto que esto tiene en tu conducta y en tu forma de ser. En algunos casos puede ser que uno no sepa que tiene un trastorno de la personalidad. Durante la residencia realicé mi tesina sobre este tema, sobre cuántas personas que acudían a terapia, a consulta al hospital con ansiedad y depresión tenían un trastorno de personalidad de base. Me refiero a una depresión o un cuadro de ansiedad crónico que lleva muchos años de evolución. Más del 75% de la gente de mi estudio traía un trastorno de personalidad de base. ¿Qué pasaba? Que trabajando ese trastorno de la personalidad, los síntomas de ansiedad y depresión iban mejorando. En muchas ocasiones, uno toma antidepresivos y ansiolíticos durante muchísimos años de su vida y nota que no mejora. Esto lo aprendí de mi padre en la consulta hace muchos años y mi padre me decía, es que no es tanto una depresión o un cuadro de ansiedad. Esos son los síntomas, pero lo que hay que trabajar es su forma de ser, esos rasgos de personalidad con los que esta persona está luchando durante muchos años. Hay diferentes trastornos y los profesionales los clasificamos en 3 grandes grupos o clústeres de personalidad. Clúster se utiliza para esto. Es la forma en la que organizamos los trastornos según las características propias de cada uno y los elementos que todos tienen en común. Conocernos nos puede ayudar a saber qué tipo de comportamientos nos encontramos o incluso alguna persona de nuestro entorno. El clúster A, el grupo A, incluye los patrones de pensamiento extraños o excéntricos, como los trastornos de personalidad paranoide, esquizoide o esquizotípico. Trastorno de personalidad paranoide es la desconfianza patológica, no una desconfianza normal que todo el mundo puede tener, sino esa que te perjudica, que hace que incluso veas cosas donde no las hay. Estos pacientes muestran una suspicacia excesiva hacia los demás, a quienes atribuyen motivos ocultos o maliciosos. Suelen ser personas recelosas y propensas a interpretar las acciones de los demás como amenazas y ataques, por lo que se muestran hostiles. Por otro lado, el paciente con trastorno esquizoide tiende al aislamiento social y emocional y muestra poco interés por las relaciones interpersonales. Suelen ser personas frías, distantes, apáticas. Son esos jóvenes adultos que prefieren siempre las actividades solitarias y se muestran esquivos ante cualquier intento de intimar con ellos.
A veces suelen ser esquizoides o esquizotípicos, y es cuando hay alguna conducta o comportamiento un poco excéntrico o más raro de lo normal. En el clúster B, en el grupo B, agrupamos los patrones de comportamiento impulsivos o dramáticos. Aquí están el trastorno antisocial, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno de personalidad histriónico y el narcisista. Todos ellos se comportan de forma muy intensa. Son personas que tienen emociones a flor de piel. Los narcisistas actúan con grandiosidad y arrogancia excesivas, muestran un sentido de superioridad y exigen la admiración de los demás sin dar nada a cambio, puesto que no sienten empatía. En su voz interior se elogian y halagan todo lo que hacen, y la autocrítica no está hecha para ellos. Como supondrás, es una coraza, porque han sufrido a lo largo de la vida algún tipo de abuso, de daño, de maltrato, generalmente psicológico, por lo que generan esa coraza para no tener que sufrir. El trastorno de personalidad narcisista, las personas que lo tienen nunca acuden a la consulta porque ellos no necesitan terapia. Suele ser un familiar, un amigo que te habla de ellos y de alguna manera intentas traerles hacia la consulta. Pero es poco frecuente que acudan y que se dejen ayudar. Suelen ser personas muy tóxicas, porque además de mostrarse vanidosas y pretenciosas, suelen ser envidiosas. Nadie más que ellas son tan especiales como para merecer favores o un trato privilegiado. El trastorno antisocial o los trastornos de psicopatía son aquellos que disfrutan viendo a los demás sufrir o haciendo daño a los demás. Las personas con trastorno antisocial no suelen acudir a la consulta. A veces cuando son jóvenes, cuando son chicos adolescentes y tienen algunos de estos rasgos, los padres les traen, pero luego desgraciadamente se observa más en las cárceles o en centros de reinserción. Recuerdo hace unas semanas un chico que acudió a la consulta acompañado de sus padres. Este chico, al sentarme a hablar con él, me dijo: María, mis padres están preocupados porque yo disfruto hablándoles mal, yo disfruto criticando, yo disfruto pensando todos los días cómo poderle hacer daño a alguien. Siempre he sido así, me recuerdo desde pequeño maquinando cómo molestar a los demás. Lo que pasa es que ahora he crecido, mido 1,80 m, soy fuerte y mis padres están preocupados, pero a mí no me preocupa nada. En un momento dado le dije: ¿algo te hace sufrir? Es decir, yo buscaba saber si tiene empatía, porque estas personas carecen de empatía, y me dijo: no, nunca, Marian, soy incapaz de conectar con los demás. Veo a un perro, veo a un niño y me da igual verles sufrir. Estas personas suelen tener unas heridas muy importantes en su infancia, hay que ver qué subyace y suelen ser pacientes muy graves. Pero como siempre, te lo insisto, siempre hay margen para la esperanza. He visto casos de pacientes muy graves y durante una época de mi vida acudía a las cárceles a ayudar. He visto personas con rasgos de personalidad antisociales muy severos que con una buena terapia, con un buen acompañamiento y con grandes dosis de amor, que han conseguido desbloquear esas conductas tan tóxicas y dañinas. Por otro lado tenemos el trastorno de personalidad histriónico. El trastorno de personalidad histriónico es el dramático, el que le gusta llamar la atención, el emocional, esa persona que necesita estar en un sitio y que se hable de ella, que todo es un drama. Son las personas muy dramáticas, las personas comúnmente llamadas histéricas. Histéricas viene del latín útero, que se pensaba, porque era más frecuente en las mujeres, que el útero se le subía a la cabeza y que por tanto esas mujeres tendían a tener un problema debido a ser mujeres y a tener esos altibajos emocionales. Y luego nos topamos con el trastorno de personalidad límite. Es muy frecuente en la sociedad y es causa de mucha preocupación. Déjame que le dedique unos minutos a describírtelo mejor. El trastorno límite de la personalidad, también conocido como TLP, es una afección común en la práctica clínica. Representa un 10% de los pacientes ambulatorios psiquiátricos y entre el 15 y el 20% de los pacientes ingresados. Estos pacientes muestran rasgos de una forma de ser que les hacen sufrir o que hacen sufrir a las personas de su entorno. Tienen un patrón de comportamiento y de pensamiento que les perjudica y suelen mantener relaciones personales complejas. Por ejemplo, los jóvenes con trastorno de personalidad límite son impulsivos, inestables en lo emocional, sienten un miedo intenso al abandono, pueden autolesionarse y tienen una baja tolerancia a la frustración. Es importante esto que te estoy diciendo. Casi todos tienen alguna de estas características. La impulsividad, es decir, les cuesta gestionar su lengua y a veces tienen una lengua viperina que te hace muchísimo daño. Inestables, ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy triste, ahora estoy rabioso. Sienten un miedo intenso de abandono, importante saberlo. Es decir, cuando tienen una relación de pareja o con sus amigos, amigas, que les traten mal o que les abandonen o les avisen para un plan, genera un sentimiento de dolor inmenso.
Y cuando lo trabajas en consulta, lo que hay es el miedo al abandono. Pueden autolesionarse, es muy típico, los cortes en las muñecas o algún tipo de daño, ya que se ha demostrado que estas personas tienen un sistema del dolor, de sus receptores del dolor diferente. Cuando se hacen daño, sienten alivio. Y su cerebro se va acostumbrando a que en momentos de enorme ansiedad, hacerse un poco de daño, pincharse, autolesionarse, les genera esa sensación de alivio. Y tienen una muy baja tolerancia a la frustración. Recuerdo a María José, una paciente que vino a mi consulta hace muchos años, que tenía un trastorno límite bastante severo, había tenido varios gestos autolíticos y había estado ingresada en psiquiatría, y vino a verme el primer día, y en un momento dado de la consulta me dijo: yo lo único que te pido es que si te escribo o te llamo a la consulta te pongas, porque si no, en esos momentos me genera un ataque de ansiedad. Yo le expliqué que su sensación de que alguien le fallara era dolorosísima, y me dice: es que yo tenía un psiquiatra que me ayudaba mucho, estuve muchos años con él, y en un momento dado se cambió de ciudad y se fue a vivir a otra ciudad. No me avisó, y un día acudí a la clínica donde él me atendía y ya no estaba. No se había despedido de mí. Ese mismo día abrí un bote de pastillas y me lo tomé. Solo saber que se había marchado sin mandarme un correo, sin llamarme, me había producido un dolor enorme. Te pido que si alguna vez te quedas embarazada, vas a estar de baja, te vas a marchar de viaje, que me avises, porque pensar que puedo llamarte y no estás genera en mí un enorme sentimiento de abandono. Yo tenía que ser consciente que era una paciente con unas necesidades especiales, porque yo no la podía fallar, y le dije: explícame tu historia. Y me contó que cuando ella era pequeña, su padre les había abandonado. Su madre, que tenía que trabajar para traer dinero a casa porque tenía 3 hermanos más, en muchas ocasiones no aparecía en casa hasta muy tarde la noche. Trabajaba de cajera en un supermercado que cerraba a las 12 de la noche y cogía todo tipo de trabajos para conseguir ganar dinero. María José me explicaba: muchas veces llego a casa y pienso, mi padre podría estar aquí, mi madre no está, mi hermano mayor me ignora. Tenía una sensación de vacío inmensa. Ese dolor, ese daño, ese abandono de su padre se había enquistado, y poco a poco se fue acostumbrando a las autolesiones, a tomarse pastillas, a amenazar con la muerte. Con sus amigas tenía relaciones complicadísimas, siempre estaba peleada con ellas porque no la querían como ella quería que la quisieran. Recuerdo un día que vino a consulta y yo me tuve que marchar esa mañana porque tenía un hijo muy enfermo, y me acerqué al colegio a recogerle y traerle. Y la secretaria de la consulta le dijo que llegaría un poco más tarde. Le dije a la secretaria: por favor, dile que sí que voy a venir, porque me conocía ese patrón. Cuando vino me dijo: gracias por haber avisado que sí que ibas a estar, porque sabes que yo sufro mucho. Han pasado varios años desde que comencé a tratarla, y a día de hoy, con gracia me cuenta: María, no te preocupes si te quedas embarazada, no te preocupes si un día tienes que ir a recoger a tu hijo al cole, que ya lo sé gestionar mejor. Las personas con TLP tienen buen pronóstico cuando se van conociendo y van siendo conscientes de cuáles son sus problemas. Interpretan la realidad de forma radical y perciben constantemente el entorno como amenazante. Suele ser más frecuente en chicas y suele surgir en torno a los 15 años. Y aquí hay un tema muy importante, porque la personalidad no termina de fraguarse hasta los 18, 20, 25 años. Por eso muchas veces no queremos diagnosticar nada a esa edad. Vemos que son rasgos de TLP. Esa chica que acude a los 15 años a un grupo de adolescentes de terapias en Madrid, donde yo trabajo, existen varios grupos liderados por psiquiatras, por ejemplo en el clínico de enorme prestigio, que les ayudan mucho y les ayudan a gestionarlo. Evitamos con 15 años dar un diagnóstico de TLP, pero podemos decir que esa persona tiene rasgos de personalidad y que bien enfocados y encauzados evitaremos el diagnóstico en la edad adulta. Muchas de estas chicas y algunos de los chicos que tienen TLP tienen reacciones guiadas por la agresividad y la rabia. Conseguir que disfruten y mantengan un equilibrio interior exige trabajar de forma importante su personalidad, desde la farmacoterapia a la psicoterapia individual y en grupo. Recuerdo a Teresa, una chica de 24 años que vino a mi consulta acompañada de su madre. Hacía unos días la madre había descubierto que tenía cortes en las muñecas. Teresa le dijo que cuando se sentía muy angustiada, hacerse daño le aliviaba. Es muy inestable, me dijo la madre. De repente te quiere y es la persona más cariñosa del mundo, y minutos más tarde cambia de golpe, te grita y te insulta. Nunca sabes cómo te la vas a encontrar. Teresa había cambiado 2 veces de carrera universitaria porque decía que no acababa de encontrar su lugar. Tenía peleas con su grupo de amigos y los novios que había tenido supusieron un drama para ella. ¿Qué me explicó Teresa? No soy feliz. No sé qué me pasa. Hay momentos en los que me siento muy triste, pero es una tristeza terrible, un vacío existencial. Y ahí tengo angustia, tengo una enorme ansiedad.
Me contó que bebía mucho alcohol y que le atraían las drogas, pero no se atrevía a consumirlas por miedo a hacerse adicta. Es importante saber esto. Las personas con TLP no le tienen miedo al riesgo. Más que no tenerle miedo al riesgo, es que necesitan vivir emociones intensas para sentirse vivas. La sensación de vacío y de angustia es tan terrible que se cambian de color de pelo, hacen un deporte de riesgo, prueban una droga. Necesitan emociones intensas porque vivir en la nada les angustia. Las cosas aburridas no pueden soportarlas y por lo tanto muchas veces generan conflictos. Y aquí te hago un paréntesis que me parece muy interesante y que trabajo muchas veces en terapia. En esta vida todos gestionamos el conflicto de alguna manera. Algunas personas tienden a crearlo. No les gusta vivir en armonía y entonces está todo tranquilo, cena de Navidad, cena de amigos y sueltas la bomba. Esto suele ser frecuente en las personas con TLP. Otras se manejan muy bien en el conflicto, es decir, está habiendo una pelea, una discusión, hay movida y te metes dentro. Quieres discutir, quieres enterarte, quieres saber. Hay otras que lo evitan a toda costa. Basta con que haya un roce de conflicto que huyen en sentido contrario. Y a veces incluso con actitudes un poco evitativas de forma patológica. Y hay otras personas que ven el conflicto y lo saben gestionar. Tienen herramientas, les gusta arreglarlo. Bueno, pues las personas con TLP o lo crean o se meten ahí. Uno de los signos de que una persona con TLP se está sanando es que aprende a gestionar los conflictos o incluso te dice, como me decía el otro día una paciente, Marian, cuando ya veo lío en casa, me voy a mi cuarto y digo, ya no me tengo que meter. Ya no soy esa que necesito estar en los conflictos. Estas personas, cuando son conscientes de que lo que les ha sucedido y te lo dicen, te expresan, Marian, me da vergüenza decírtelo, pero a veces he hecho sufrir a muchas personas porque creo movidas innecesarias, meto líos, conversaciones, incluso meto cizaña para que la gente se pelee. Estas personas a veces no saben controlarse y se sienten muy vulnerables. Y en esos momentos de rabia tienen una fuerza desorbitada para decir lo que piensan. Teresa tenía un TLP y vivía las emociones y las situaciones al límite, llevándolas al extremo. Su vida y su percepción de las cosas pasaban del blanco al negro y no existía escala de grises. Los síntomas del TLP, que no siempre aparecen todos, suelen ser inestabilidad emocional, baja gestión emocional, descontrol de impulsos, pasan del amor al odio a sus seres queridos en poco tiempo, idealizan a las personas para luego humillarlas y rechazarlas, sufren ataques de ira, mantienen relaciones personales muy conflictivas, con grandes problemas para gestionar a los demás. Buscan emociones y necesitan experimentar con sensaciones intensas, pueden autolesionarse y tienen una baja capacidad de empatía. Hace unas semanas trabajaba con una paciente con TLP, con una gran empatía, y me decía, Marian, pero yo tengo mucha empatía. Y yo le decía, efectivamente, eres una persona que tiendes al TLP, pero tu empatía te salva, porque cuando estás en esos momentos de rabia y de impulsividad, tienes algo dentro de tu cabeza que te dice, un momento, estoy haciéndole daño a la persona que tengo delante, y tienes la capacidad de frenar. Eso es un bálsamo, una vacuna, para no desarrollar el TLP. A las personas con TLP les cuesta pedir ayuda, pero cuando se consigue dar ese paso y se dejan orientar por un profesional, la solución está mucho más próxima y la relación con los cercanos mejora enormemente. Si me estás escuchando y tienes un TLP, te habrás sentido incomprendido en muchas ocasiones. Habrás experimentado un gran vacío emocional a la hora de sentarte delante de un terapeuta y advertir que no empatiza contigo o no percibe tu dolor. Incluso cuando estás con tus padres, tus hermanos, tus amigos, y sientes que no te entienden y te juzgan. He acompañado a lo largo de mi vida a muchas personas con este trastorno límite de la personalidad y sé lo difícil que resulta ayudarles a salir del bucle de angustia en el que se encuentran. Encontrar los resortes, los puntos de inflexión, los factores de estrés, ver si tienen una herida de abandono. Muchos de ellos han sufrido algún tipo de trauma, de bullying y abuso sexual que se ha quedado enquistado. El sistema de alerta está modificado y tienen lo que llamamos ese secuestro de la amígdala cerebral en los momentos de rabia que les impide gestionar sus impulsos. ¿Cómo podemos paliar esas crisis? El tratamiento farmacológico ayuda. La psicoterapia, que se entiendan, integrar el aprendizaje de su gestión emocional con grandes dosis de cariño y delicadeza. Si tienes un familiar con este trastorno, convives con alguien con estos rasgos, también te quiero dar alguna idea para que puedas mejorar la relación personal. Lo primero es que te cuides tú, que pongas tus propios límites. Por las características propias de este trastorno, ellos buscan ser el centro, en lo cual derivan una atención casi exclusiva en cómo están en cada momento.
En las familias donde hay alguien que sufre este trastorno, la familia vive en muchas ocasiones en torno a cómo ellos se encuentran. Necesitas buscar ratos para ti donde hay paz y serenidad. Tienes que entender que tras ese comportamiento límite existe un malestar importante y que su manera de manejarlo se basa en la agresividad. Son personas con una gran carga de frustración y por lo tanto la comunicación con ellos es enrevesada y confusa. De lo que tú les dices, ellos lo interpretan como una cosa completamente distinta. Cuando se produce una crisis conviene eludir las discusiones, ya que pueden terminar en un sinsentido muy doloroso para ambas partes. En los momentos de paz y calma intenta hablar desde el refuerzo positivo y desde el cariño. Sentirse escuchados y comprendidos les ayuda a estar mejor. Evita los ultimátums y las amenazas. Y eso sí, en el hogar y en la familia tiene que existir un consenso sobre las normas y los límites. Hay que ponerse de acuerdo sobre esos límites para que la relación sea lo menos perjudicial posible. Y no dudes en solicitar apoyo para que te puedan orientar. Si quien padece el trastorno es una persona cercana como un hijo, una pareja o un hermano, debes saber que ese comportamiento tiene tratamiento y que existe hoy en día mucho material disponible al respecto. Y contamos con la medicación que ayuda a mitigar esa conducta. Haz todo lo posible para que tu familiar acuda a terapia, a su grupo de apoyo o a las reuniones que le sean de utilidad. No niegues todos los recursos posibles, ya que son la llave para desactivar el sufrimiento que padecen. Hay una cosa importante que necesito que sepas, y es que muchas de esas cosas que te dicen en los momentos de secuestro de la amígdala no las piensan de verdad. Pero en esos momentos donde no tienen control y su corteza prefrontal está desbloqueada, dicen lo que pasa por su cabeza, sin sentirlo de verdad. Porque en muchas ocasiones es que dijo esa frase que sabe que me duele, es que me trató de esa manera. Es importantísimo que como familiar e incluso terapeuta sepas que no hay una intención de hacer daño, simplemente que en esos momentos no se pueden controlar. Y terminamos con nuestros clústeres. Hemos hablado del clúster A, del clúster B, y ahora nos vamos al clúster C. Aquí se agrupan los comportamientos ansiosos o temerosos y tenemos el trastorno evitativo, dependiente y obsesivo. El trastorno evitativo debe su nombre a que quienes lo padecen evitan las situaciones sociales o interpersonales que impliquen riesgo de rechazo, crítica o humillación. Es la timidez llevada al extremo. Suelen ser inseguras y sensibles. Desearían tener interacción social, pero siempre temen ser juzgadas de forma negativa. Por su parte, las personas dependientes son personas que sienten necesidad de otras con tanta intensidad que acaban esclavizándolas y negándoles su propio espacio y libertad. Una cosa es el dependiente que por motivos objetivos no puede valerse por sí mismo, que no es el caso de lo que ahora estamos hablando. Y otra bien distinta es aquel que fuerza la situación por tener un comportamiento patológico. Controlan todo lo que haces, pretenden constantemente formar parte de tu vida y no soportan la idea de que tengas vida propia y separada de la que tienes con ellos. Esto produce un gran desgaste y un sentimiento intenso de sentirse atrapado. Los dependientes no dudan en recurrir al chantaje emocional para evitar que te desligues de ellos. Darte cuenta de esto te ayudará a gestionarlo de forma sana. Y por último, el obsesivo. De este ya tienes un podcast sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Esto es la personalidad obsesiva, que a diferencia del TOC, suele ser más la conducta y no suele existir tanta compulsión. Muchas personas con TOC, con trastorno obsesivo compulsivo, tienen un trastorno de personalidad obsesivo de base. Estas personas tienen rigidez cognitiva, son poco flexibles, tienen manías, tienen pensamientos rumiativos, tienen rasgos obsesivos muy marcados y están habituadas a determinadas rutinas, casi rituales, de modo que cualquier incumplimiento de las mismas genera en ellos una reacción desproporcionada. Suele ser rígida en los horarios, en el orden de la habitación, en los planes. Y aquí tenemos al perfeccionista, que también forma parte de este trastorno de personalidad obsesivo. El perfeccionista, además, necesita que todo esté hecho de la mejor manera posible. Y ya sabes por qué te he hablado de ello, que el perfeccionista es el eterno insatisfecho porque nunca nada está a la altura de lo que uno quiere. Querido amigo, al escuchar esto seguro que has visto identificado a muchas personas de tu entorno, incluso a ti mismo. Acuérdate que hay una cosa que son los rasgos. Es bueno conocerse y saber que uno tiene rasgos evitativos, dependientes, obsesivos, porque conocerse nos ayuda a comprendernos y a sacar lo mejor que llevamos dentro. Si ves que alguno de estos rasgos es demasiado intenso y te bloquea y te impide tener una vida saludable, no dudes en pedir ayuda. Si tienes a alguien de tu entorno
que crees que puede verse identificado, voy a recomendarte un libro de mi padre, ¿Quién eres?, de la editorial Espasa. Él hace un viaje a través de los diferentes trastornos de la personalidad y los explica con ejemplos, con las características. Incluso tiene un test, por si te ayuda para verte identificado, y te da unas pautas para saber gestionarlo mejor. Espero que te haya ayudado y, como siempre, te mando un abrazo muy grande. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta y comparte.
till the day I die.